Esta semana tenemos el tema de la resurrección como el núcleo que termina toda esta unidad en donde hemos dado un repaso a la persona de Jesús, que es la plenitud de la revelación. Ahora ya podemos entender cómo en la historia del pueblo hebreo ha ido germinando aquello que Jesús va a desplegar en toda su magnitud, con su propia vida, pero sobre todo con su muerte. Sin embargo, el momento que desencadena, diríamos, la comprensión de todos los que seguían a Jesús va a ser la resurrección. Recapitulemos un poco cómo llegamos a este punto, desde Jesús. Hemos visto que Jesús es un judío más, que forma parte de una familia que tenía algunas raíces, diríamos, en su historia que probablemente lo llevaban hasta la realeza de David. Eso es lo que decían las antiguas escrituras, que anunciaban un hijo de David, ¿no?, que saldría diríamos, del árbol genealógico, de esa raíz, un nuevo rey. Pero más allá de eso, lo que importa es que Jesús era un ciudadano, diríamos, común, con muy pocos medios de subsistencia, ¿no? Diríamos que él trabajaba, ganaba su sustento por su trabajo, y que en algún momento de su vida él toma conciencia de su misión, una misión que él entiende que es llevar el mensaje de Dios, del Dios que le ha sido revelado en su propia historia como judío, y ese mensaje es recuperar el vínculo de Dios con el ser del amor mismo. Algo que, porque la misma estructura organizativa, mental, cultural de los judíos les había llevado a establecer una serie de pautas, rituales, reglamentos, para poder cumplir aquello que ellos habían ido entendiendo que era un Dios que los había liberado de la esclavitud, que les había prometido una tierra nueva, que les había dado esa tierra, que les había rescatado de los cautiverios y exilios distintos que ellos habían sufrido. Entonces, ese Dios es el que también tiene Jesús en su mente, pero él, al leer las Escrituras, al recibir esta formación en su familia, muy probablemente de María y de José, que eran judíos probos, diríamos, él percibe que hay como un error en el modo en que se transmite esta fe en Yahweh. Y es que detecta que se olvida mucho la esencia de esta ley que está a través de los profetas, situada en la misericordia. Ya los profetas, como hemos dicho, lo habían detectado, que Dios no quiere sacrificios, sino lo que quiere es misericordia, ¿no? Ese es el mensaje de Jesús. Entonces, en ese proceso en el que él entiende que debe predicar esa noticia, va de la mano el hecho mesiánico, es decir, él promete una vida nueva. Él promete que el cumplir esta ley, no desde la letra misma, diríamos, sino el cumplirla desde el actuar mismo compasivo que hemos señalado, por ejemplo, en la clase anterior o la reunión anterior, o en uno de estos videos, en la figura del buen samaritano, ese hombre que viene de una cultura que es despreciada y marginada y que sin embargo Jesús lo pone como ejemplo de la actitud misericordiosa y buena. Jesús viene a proclamar entonces esta buena noticia de que aquellos que actúan de esa manera van a tener la vida eterna y van a ayudar a construir el reino, ¿no? Y el reino que, dice él, está ya aquí, ¿no? El reino está aquí, y aquello que llama el reino, el reinado de Dios, Dios en su plenitud, está desde el momento en que alguien actúa de esa manera. En otras palabras, el ser misericordioso, el amar al prójimo,
e ir más allá de mi círculo egocéntrico, egolátrico, en donde todo lo que importa es mis intereses propios. Salir de esa esfera implica ya entrar a trabajar por hacer ese reino. Sabemos que eso le trae complicaciones a Jesús y que por lo tanto el sistema montado sacerdotal de interpretación de la ley con distintos grupos que defienden el cumplimiento de la ley, porque para ellos, recuerden, era la identidad que les había costado tanto tener a través de su historia. Pues bien, estos grupos se van a sentir de algún modo no solamente perturbados, sino también amenazados por el lenguaje y la prédica de Jesús que les haría perder terreno, porque ellos entendían que Jesús se estaba echando abajo toda la ley, y Jesús les viene a decir, no, yo no estoy diciendo que la ley no se cumpla, que la ley se debe cumplir, pero no olvidemos que antes de la ley hay un criterio, un sentido común, diríamos, de la revelación que nuestros padres nos han ido dando a través de nuestra historia, que es que Dios es misericordia. Entonces, estos sistemas, estos poderes establecidos en Israel terminan por perseguirlo y matarlo, ¿no? Y ahí tenemos toda la teoría del chivo expiatorio de René Girard que hemos visto en las semanas anteriores también. Pues bien, pero luego de la muerte tortuosa, ignominiosa, injusta de Jesús, los discípulos, algunos 3 días después, comienzan a propagar la idea de que la noticia de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Pues bien, ese es el tema que nos convoca esta semana. Y una vez que comienzan ellos a tener la experiencia de ver a Cristo resucitado, pues la noticia se viraliza, como diríamos ahora en términos de comunicaciones de las redes sociales. Decir que Dios ha resucitado, que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos y que Cristo ha resucitado, termina siendo un mensaje que se expande, llama la atención a mucha gente y que comienza a preguntar, ¿de qué me estás hablando? ¿Quién es Jesús? Y ya eso desata la narrativa y la memoria de los discípulos de Jesús. Algunas características menciono que también las tienen en los textos, sobre todo el de Pagola que les he dejado, que como les he dicho ya una muy buena síntesis. Lo que les recomiendo es leer los evangelios, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, que tienen diferentes versiones de la resurrección, pero todas ellas convergen en esta conciencia de que Jesús ha dejado una huella porque ha sido percibido. La gente lo ha visto, lo ha palpado, lo ha sentido, lo ha visto como cualquier humano. Ahora bien, esa percepción es particular porque algunos no lo reconocen. La misma María cuando lo ve piensa que es el hombre que cuida el huerto, o el jardinero, diríamos, y no lo reconoce, y al final cuando él le dice su nombre, ella le responde maestro, o sea, eras tú, y no entiende lo que está pasando. Bueno, hay toda esta etapa misteriosa, este relato misterioso, mejor dicho. Bien, ¿por qué el tercer día? Porque en la mentalidad judía, el tercer día les remite a una serie de lecturas de lo que llamamos Antiguo Testamento, y hablaremos de eso luego, de las Escrituras, en donde el tercer día está identificado con la sanación, la cura. Al tercer día Dios nos va a levantar, dice, y viviremos en su presencia, dice el profeta Oseas. Hay otros textos rabínicos que no voy a mencionar aquí, en donde se habla del día de la resurrección de los muertos, ese último día, el día de la consolación. Entonces, ya los textos apocalípticos, incluso el libro de Daniel, al que hemos hecho mención, aquel que habla del Hijo del Hombre, que llegará en todo su esplendor y su gloria, menciona en el capítulo 12 que muchos que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, ¿no? Habla de como esta especie de fin de los tiempos, último momento escatológico, en donde todo se va a cumplir
y se va a abrir las puertas de la eternidad. Quiere decir que ya los judíos pensaban en la eternidad, en una vida después de esta muerte, ¿no? Como muchas culturas. Pero recuerden que en el caso de la cultura hebrea, esta vida nueva, ya para los judíos en la época de Jesús, está ligada a una vida justa, una vida fiel a Yahweh y una vida que va a durar para siempre, pero que está relacionada entonces con el modo de ser, la conducta que uno ha tenido en esta vida temporal. Pero no hay mayor desarrollo de esto. En el libro de los Macabeos, por ejemplo, ¿se acuerdan que mencionamos los Macabeos? Son estos héroes de la insurrección judía contra el poder extranjero de origen griego, y que habla uno de los Macabeos en el momento en que va a ser torturado por el rey extranjero y le dice que, bueno, quítame la vida, pero el rey del universo, Dios, me la va a devolver, me dará la vida eterna a los que morimos, dice él, por sus leyes, ¿no? Entonces fíjense la relación entre cumplir la ley y tener la vida plena. Entonces es importante ver cómo ya en la época de Jesús hay la idea, la proyección de una vida, diríamos, eterna. Pues bien, estas conexiones entre lo que dicen los textos antiguos y lo que hace Jesús, los discípulos comienzan a pensarlas desde que Jesús resucita. No es cuando Él muere en la cruz que entienden lo que pasa, sino cuando Él resucita, ¿no? Y es allí cuando ellos entienden que lo que salva a Jesús entonces ha sido el hecho de ser un hombre justo que ha sufrido vanamente. Y esa relación entre no solamente el cumplir la ley, fíjense ustedes, sino ser un hombre justo y misericordioso y que no puede, no debe morir, eso es lo que despierta un chispazo en ellos. Y se dicen que si Dios es ese Dios que hablan los profetas, ¿cómo Jesús va a morir? ¿No? Y es así que van entendiendo que la muerte definitiva está relacionada con aquello que ahora llamamos el pecado. Y bueno, ellos también entendían como tal. Pero el pecado entendido como el alejamiento de Dios. Estar alejado de Dios no es solamente entonces no cumplir las leyes, eso es una revolución, sino es no ser misericordioso, no amar al prójimo de la manera como amó Jesús, es decir, incluso a sus enemigos perdonándolos en la cruz. Entonces, ustedes recuerden todos estos elementos para darse cuenta cómo la revelación se hace plena con Jesús precisamente porque Él da cuenta de que Dios no puede dejar que muera un hombre o una mujer justa. Eso es fundamental. Y es allí donde se abre la conciencia de la vida eterna por Jesús, por la vida que llevó y porque los hizo testigos de esa resurrección, de ese despertar de la muerte, ¿no? Vean entonces ustedes ahora las apariciones, les doy algunos textos, ahí los pongo en el video, Juan 20, 19, Juan 20, 16 al 19, Mateo 28, ¿no? Lucas 24 en adelante. Son formas distintas de los discípulos, los evangelistas, de hablar de la resurrección. Noten ustedes cómo se presenta, de qué manera lo hace, cuál es la relación que tiene. Fíjense cómo son los efectos de esa aparición. Generalmente es la paz. La paz sea con ustedes, eso es fundamental. Y luego Jesús se va. Y ahí viene la teoría, o mejor dicho, el concepto de la ascensión de Jesús. Jesús en realidad no se despide de ellos. Le dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Qué significa eso? Bueno, otro misterio. Estará a través de la misericordia, el amor de nosotros, en fin. Lo que sí al final les dice, reciban el Espíritu Santo y sopla en ellos, ¿no? Y entonces ahí está el nuevo concepto que quiero que comencemos a pensar a partir de la segunda parte del curso, que viene después de nuestra síntesis la semana que viene y de la semana de parciales, que ya les daré las indicaciones. Entonces, todos los seguidores, las mujeres, que son las primeras que son objeto de la presencia de Jesús resucitado, sus discípulos, etc.,
se dan cuenta que algo nuevo aparece con ellos. Esto nuevo es el Espíritu Santo y con él nace la iglesia de seguidores de Jesús.